Llegué a una cámara central, donde había un sarcófago de piedra en el centro. La tapa estaba cubierta de símbolos y grabados, similares a los que había visto en la lápida de Hernán. Sentí una presencia detrás de mí y me giré bruscamente, pero no vi a nadie. ¿Marco? Susurró la voz nuevamente, esta vez más cerca. Con manos temblorosas, coloqué mi linterna sobre el sarcófago y empujé la tapa. Un aire frío y denso escapó del interior, y vi algo que me heló la sangre. Dentro del sarcófago había un antiguo grimorio, un libro de hechizos encuadernado en cuero oscuro. Las páginas estaban llenas de símbolos y palabras en un idioma que no reconocía. Mientras observaba el grimorio, la voz se hizo más fuerte y clara. Marco, has encontrado mi libro. Ahora, debes liberarme. Sentí una presencia opresiva a mi alrededor, como si las sombras mismas estuvieran vivas. Intenté retroceder, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. De repente, una figura espectral emergió del sarcófago. Era una mujer alta y elegante, con una belleza etérea y ojos que brillaban con una luz sobrenatural. Soy Isadora, la guardiana de este cementerio, dijo la figura con voz melódica. Fui traicionada y sellada aquí por aquellos que temían mi poder. Necesito tu ayuda para liberar mi alma. Sentí una mezcla de miedo y compasión. Sabía que debía ayudar a Isadora, pero también sabía que su poder podría ser peligroso. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, intentando mantener la calma. Debes completar el ritual que nunca terminé, respondió Isadora. Encuentra los ingredientes que faltan y recita las palabras que están en el grimorio. Solo entonces mi espíritu podrá descansar en paz. Pasé los siguientes días buscando los ingredientes necesarios para el ritual: hierbas raras, piedras preciosas y un antiguo artefacto que había sido enterrado en una sección olvidada del cementerio. Cada noche, el cementerio se volvía más inquietante, y sentía que las sombras me observaban con una creciente impaciencia. Finalmente, con todos los ingredientes reunidos, regresé al mausoleo. Colocando los objetos alrededor del sarcófago, abrí el grimorio y comencé a recitar las palabras del ritual. El aire se llenó de una energía eléctrica, y la figura de Isadora apareció una vez más, observándome con sus ojos brillantes. A medida que recitaba las palabras, sentí una fuerza oscura que intentaba resistirse. Las sombras parecían retorcerse y susurrar, pero continué con determinación. Con cada palabra, la luz del grimorio se hacía más intensa, y la figura de Isadora comenzó a desvanecerse. Gracias, Marco, susurró Isadora con una sonrisa serena. Tu valentía ha liberado mi alma. El cementerio de Santa Marta finalmente puede encontrar la paz. Con esas palabras, su figura se desvaneció por completo y el mausoleo quedó en silencio. Aunque el ritual había sido un éxito, sabía que mi trabajo como vigilante nocturno nunca terminaría. El cementerio aún guardaba secretos y misterios por descubrir, y siempre habría nuevas sombras acechando en la oscuridad. Cada noche, continúo recorriendo los senderos del cementerio, enfrentando lo desconocido y protegiendo a los vivos y a los muertos. Porque en este mundo, el verdadero terror nunca desaparece del todo, y siempre habrá almas que buscan justicia y paz en medio de las sombras. Yo, Marco, seguiré cumpliendo con mi deber, enfrentando los horrores que acechan en la noche, y recordando que la valentía y la determinación pueden iluminar incluso los rincones más oscuros del mundo. Continúa y añade un final inesperado y terrorífico. A medida que las noches pasaban y el cementerio parecía haber encontrado su paz, una inquietud persistente seguía atormentándome. Sentía que aún había algo más, algo oscuro y siniestro que no habíamos descubierto. Pero cada ronda que hacía, el cementerio parecía calmo, casi demasiado tranquilo. Una noche especialmente oscura, mientras recorría los senderos, noté una luz parpadeante a lo lejos, cerca de la tumba de Isadora. No había visto esa luz antes, y mi instinto me decía que debía investigar. Con la linterna en mano y el medallón de Isabella colgado en mi cuello, me adentré en la penumbra, siguiendo el parpadeo intermitente. Al llegar a la tumba, vi una figura encapuchada, arrodillada junto a la lápida de Isadora. Estaba susurrando palabras en un idioma antiguo y trazando símbolos en la tierra. Sentí un escalofrío recorrerme, pero decidí enfrentar a la figura. ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí?, pregunté con voz firme. La figura se levantó lentamente y se giró hacia mí, revelando un rostro oculto en sombras. Marco, finalmente has llegado, dijo con una voz que resonaba con una autoridad aterradora. He estado esperando este momento.
Antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó una mano y un viento helado me envolvió, inmovilizándome. La linterna cayó de mis manos y la luz se apagó, sumiéndonos en la oscuridad total. Sentí una presencia opresiva, como si el mismo cementerio estuviera vivo y observándome. Soy el verdadero guardián de este lugar, continuó la figura. Isadora y los demás solo eran peones en mi juego. Ahora, es tu turno de unirte a ellos. Con todas mis fuerzas, intenté moverme, pero la figura comenzó a recitar un hechizo oscuro, y sentí que mi cuerpo se volvía cada vez más pesado. Las sombras parecían cerrarse a mi alrededor, y la voz de la figura se mezclaba con susurros y risas macabras. De repente, el medallón de Isabella brilló con una intensidad cegadora, creando un escudo de luz a mi alrededor. La figura se detuvo y retrocedió, gritando en agonía. Aproveché la oportunidad y me liberé del viento helado, levantando el medallón con una mano temblorosa. No puedes derrotarme, rugió la figura, levantando ambas manos y convocando un ejército de sombras que se arremolinaban a su alrededor. Sentí el pánico apoderarse de mí, pero sabía que no podía rendirme. Con el medallón brillando con una luz intensa, recité las oraciones protectoras que don Gregorio me había enseñado. La luz se expandió, creando un círculo de protección a mi alrededor. Las sombras se retorcieron y gritaron, pero no pudieron penetrar la barrera de luz. En un último esfuerzo desesperado, la figura lanzó un hechizo oscuro, y sentí una fuerza abrumadora que intentaba aplastar mi voluntad. El medallón tembló en mi mano, pero la luz no se desvaneció. Con un grito de desafío, levanté el medallón y recité las palabras finales del ritual. La luz del medallón se intensificó, y la figura gritó en agonía, desvaneciéndose en un estallido de energía oscura. Las sombras se disiparon, y el cementerio quedó en silencio una vez más. Sentí una paz profunda, pero también una inquietud persistente. Sabía que había derrotado a una entidad poderosa, pero también sabía que el verdadero terror nunca desaparece del todo. Siempre habría fuerzas oscuras acechando en las sombras, esperando su oportunidad para regresar. Mientras me dirigía de regreso a la entrada del cementerio, vi una figura familiar esperándome. Era Isabella, su rostro sereno y agradecido. «Has hecho bien, Marco», dijo con voz suave. «Pero recuerda, siempre habrá nuevos desafíos que enfrentar». Asentí, con una mezcla de gratitud y determinación, continué mi ronda nocturna. Sabía que mi trabajo como vigilante nunca terminaría, pero también sabía que siempre estaría preparado para enfrentar lo desconocido. Decidí investigar más a fondo y me dirigí a la tumba de un antiguo guardián del cementerio, alguien que había trabajado allí mucho antes que yo. Según los registros, este guardián, llamado Hernán, había sido un hombre obsesionado con el ocultismo y había llevado a cabo rituales oscuros en el cementerio. Su muerte había sido envuelta en misterio, y algunos decían que su espíritu nunca había dejado el lugar. Al llegar a la tumba de Hernán, noté que la lápida estaba cubierta de extraños símbolos grabados que no había visto antes. Sentí una presencia fría y opresiva que parecía rodearme. De repente, escuché una risa gutural que resonó en el aire, y la figura espectral de Hernán apareció ante mí. Su rostro estaba desfigurado por una sonrisa macabra y sus ojos brillaban con una luz malévola. «¿Crees que puedes liberar a todos estos espíritus, Marco?», dijo Hernán con una voz áspera. «No tienes idea de los poderes que estás desafiando». Intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Hernán levantó una mano, y de repente, sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia el suelo. La linterna cayó de mis manos y rodó lejos, dejándome en una oscuridad casi total. La figura de Hernán se acercó lentamente, susurrando palabras en un lenguaje antiguo y desconocido. Con todas mis fuerzas, intenté levantarme y llegar a la linterna. Sabía que debía usar los amuletos protectores, pero la presencia de Hernán era abrumadora. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, sentí una mano cálida en mi hombro. Al mirar hacia arriba, vi la figura etérea de Isabella, su rostro lleno de determinación y compasión. «Debemos unir nuestras fuerzas», dijo Isabella con voz firme. «Hernán ha atrapado a muchos espíritus inocentes aquí, y solo juntos podremos enfrentarlo». Asentí, con la ayuda de Isabella, logré levantarme. Juntos, recitamos oraciones de protección y levantamos los amuletos. La luz de los amuletos brilló intensamente, y Hernán retrocedió, rugiendo de ira. Las sombras parecían retorcerse y desvanecerse a medida que la luz se hacía más fuerte. Finalmente, con un grito desgarrador, la figura de Hernán se desvaneció por completo, y el cementerio quedó en silencio una vez más.
Sentí una paz profunda y supe que habíamos logrado liberar a los espíritus atrapados por su malicia. Aunque el terror de esa noche había sido inmenso, también había aprendido una valiosa lección. La oscuridad puede ser enfrentada y vencida cuando nos unimos en busca de la justicia y la paz. El cementerio, que una vez había sido un lugar de miedo y sufrimiento, se convirtió en un santuario de redención y esperanza. Pero, aún así, el trabajo de un vigilante nocturno nunca termina. Cada noche, continúo recorriendo los senderos del cementerio, atento a cualquier señal de peligro. Los ecos de las almas inquietas aún resuenan en la oscuridad, y sé que siempre habrá nuevos desafíos y misterios por enfrentar. Yo, Marco, seguiré cumpliendo con mi deber, protegiendo a los vivos y a los muertos, y enfrentando los horrores que acechan en la noche. Porque en este mundo, el verdadero terror nunca desaparece del todo, y siempre habrá almas que buscan justicia y paz en medio de las sombras. Continúa. Con el paso de los días, el cementerio parecía haber recobrado una calma relativa. Sin embargo, mi mente aún estaba inquieta. Las noches se alargaban y, aunque Hernán había sido derrotado, sentía que la oscuridad aún no había revelado todos sus secretos. Cada paso que daba por el cementerio me recordaba que el verdadero terror nunca desaparece del todo. Una noche, mientras recorría una sección del cementerio que rara vez visitaba, noté una lápida diferente a las demás. La piedra estaba cubierta de símbolos desconocidos y la inscripción estaba en un idioma que no comprendía. La curiosidad me llevó a acercarme, y al hacerlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté descifrar los símbolos, pero no lograba entender su significado. Decidí buscar ayuda y al día siguiente llevé una fotografía de la lápida a don Gregorio, el anciano sabio del pueblo. Al verla, su rostro se puso serio y me miró con preocupación. «Estos son símbolos de un antiguo rito de invocación», dijo en voz baja. «Son muy peligrosos y su presencia aquí es una mala señal». Don Gregorio me explicó que esos símbolos eran utilizados por sectas antiguas para invocar entidades del más allá. «Debes tener mucho cuidado, Marco. Lo que enfrentas ahora es más oscuro y peligroso que cualquier espíritu errante. Necesitarás más que amuletos para protegerte». Esa noche, regresé al cementerio con una mezcla de temor y determinación. Sabía que debía descubrir quién había grabado esos símbolos y por qué. Mientras me acercaba a la lápida, sentí una presencia fría y opresiva. El aire se llenó de susurros y risas macabras. De repente, la tierra frente a la lápida comenzó a temblar y una figura espectral emergió de la tumba. Era una figura alta y delgada, con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. «Has desafiado a fuerzas que no comprendes, Marco», dijo la figura con una voz que parecía resonar en mi mente. «El cementerio de Santa Marta ahora pertenece a las sombras». Intenté retroceder, pero la figura levantó una mano y sentí una fuerza invisible que me inmovilizaba. Mi mente se llenó de imágenes aterradoras, figuras demoníacas, rituales oscuros y el sufrimiento de las almas atrapadas. Era como si la figura estuviera alimentándose de mi miedo. Con todas mis fuerzas, intenté recitar las oraciones que don Gregorio me había enseñado, pero las palabras parecían desvanecerse en el aire. La figura se acercó más, y su sonrisa se ensanchó. «Tu alma será mía, Marco. No hay escape». En un último esfuerzo desesperado, recordé el medallón de Isabella. Lo saqué de mi bolsillo y levanté la mano, esperando que su poder pudiera protegerme. La luz del medallón brilló intensamente, y la figura se detuvo, retrocediendo momentáneamente. Sentí una ola de energía que me permitió liberarme de su control. Aprovechando la oportunidad, corrí hacia la salida del cementerio, con la figura persiguiéndome implacablemente. Las sombras parecían cerrarse a mi alrededor y los susurros se convirtieron en gritos de desesperación. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, vi la figura de Isabella una vez más. «Marco, no estás solo», dijo Isabella con voz firme. «Juntos podemos enfrentarlo». Con una sensación renovada de esperanza, levanté el medallón y recité las oraciones con todas mis fuerzas. Isabella levantó una mano etérea y la luz del medallón se intensificó, creando un círculo de protección a nuestro alrededor. La figura demoníaca rugió de ira, pero no pudo penetrar la barrera de luz. Con un último grito desgarrador, la figura se desvaneció en la oscuridad, y el cementerio quedó en silencio una vez más. Sentí que habíamos logrado un triunfo importante, pero sabía que el peligro aún no había desaparecido por completo. Agradecí a Isabella por su ayuda y prometí seguir protegiendo el cementerio de cualquier amenaza. Aunque las noches seguían siendo largas y llenas de desafíos, sabía que no estaba solo.
Los espíritus de aquellos que había ayudado me cuidaban, y juntos, enfrentaríamos cualquier oscuridad que intentara invadir el cementerio. El terror puede persistir, pero también puede ser vencido. Y yo, Marco, seguiré cumpliendo con mi deber, enfrentando lo desconocido y protegiendo a los vivos y a los muertos. Porque en este mundo, el verdadero terror nunca desaparece del todo, y siempre habrá almas que buscan justicia y paz en medio de las sombras. Después de aquella noche, parecía que el cementerio finalmente había encontrado un poco de paz. Pero como ya había aprendido, el verdadero terror nunca desaparece del todo, simplemente se oculta en las sombras, esperando su oportunidad para regresar. Y regresó una vez más, de la manera más inesperada. Una noche lluviosa y fría, mientras recorría las tumbas con mi linterna en mano, noté una tumba que parecía haber sido recientemente excavada. Mi corazón se aceleró al recordar la primera vez que había encontrado un ataúd vacío. Esta vez, la tumba pertenecía a un hombre llamado Rafael, quien había sido enterrado hacía apenas una semana. Decidí acercarme con cautela y, al llegar, noté que la tapa del ataúd estaba entreabierta. Con un nudo en el estómago, abrí lentamente la tapa del ataúd y lo que vi me dejó sin aliento. El cuerpo de Rafael estaba allí, pero sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente al cielo. Era como si hubiera sido enterrado vivo. Sentí una mezcla de horror y compasión, y cerré la tapa con cuidado. Debía averiguar quién o qué estaba detrás de este acto macabro. Los días siguientes, las desapariciones y los ruidos extraños se intensificaron. Decidí hablar con don Gregorio nuevamente, y esta vez le conté todo lo que había sucedido desde el encuentro con Hernán. Don Gregorio me escuchó con atención y luego me dijo algo que me dejó helado. Hay algo más en el cementerio, Marco. Algo más antiguo y poderoso. Debemos desenterrar la verdad. Juntos, comenzamos a investigar en los archivos más antiguos del pueblo, buscando cualquier pista sobre lo que podría estar acechando en el cementerio. Descubrimos que el terreno donde se encontraba el cementerio había sido, siglos atrás, el sitio de un antiguo ritual pagano. Se decía que los antiguos habitantes del lugar habían invocado a una entidad oscura conocida como el espectro de la muerte, una figura que se alimentaba del sufrimiento y el miedo de los vivos. Con esta nueva información, sabíamos que debíamos enfrentarnos a esta entidad antes de que causara más daño. Preparamos un ritual de exorcismo utilizando viejos textos y amuletos protectores. La noche del ritual, el cielo estaba cubierto de nubes negras y el viento soplaba con fuerza, como si el mismo cementerio estuviera en contra de nuestra misión. Al llegar al centro del cementerio, comenzamos el ritual, recitando las antiguas oraciones y levantando los amuletos. El aire se llenó de una energía densa y sofocante, y de repente, una figura oscura emergió de las sombras. Era el espectro de la muerte, una entidad envuelta en una capa negra, con ojos brillantes y una presencia abrumadora. Intrusos, susurró la entidad con una voz que resonaba en mi mente. Este lugar me pertenece. Sentí una ola de miedo, pero no podía darme por vencido. Levanté el medallón de Isabella y recité las oraciones con todas mis fuerzas. La luz del medallón brilló intensamente, creando un círculo de protección a nuestro alrededor. El espectro rugió de ira y se lanzó hacia nosotros, pero no pudo penetrar la barrera de luz. Don Gregorio y yo continuamos recitando las oraciones, y la luz del medallón se intensificó aún más. La figura del espectro comenzó a desvanecerse, gritando en agonía. Con un último grito desgarrador, la entidad desapareció por completo, y el cementerio quedó en silencio. Sentí una paz profunda, pero también una gran responsabilidad. Sabía que, aunque habíamos vencido al espectro de la muerte, siempre habría fuerzas oscuras acechando en las sombras. El cementerio de Santa Marta seguía siendo un lugar de misterio y peligro, y mi deber como vigilante nocturno era protegerlo. Con el tiempo, las desapariciones cesaron y el cementerio volvió a una calma relativa. Pero yo, Marco, nunca olvidaré los horrores que enfrenté y las almas que ayudé a liberar. Cada noche, continúo recorriendo los senderos del cementerio, atento a cualquier señal de peligro. Porque en este mundo, el verdadero terror nunca desaparece del todo, y siempre habrá almas que buscan justicia y paz en medio de las sombras. Los días siguientes, aunque el cementerio parecía más tranquilo, una sensación de inquietud seguía persiguiéndome. Sentía que aún quedaban secretos sin revelar, sombras ocultas esperando ser descubiertas. Sabía que mi trabajo como vigilante nocturno no había terminado y que debía estar preparado para cualquier cosa. Una noche, mientras caminaba por una sección menos transitada del cementerio,
noté un brillo extraño en una de las tumbas más antiguas. Al acercarme, vi que se trataba de un mausoleo en ruinas, cubierto de hiedra y musgo. La puerta de hierro estaba entreabierta y, aunque nunca antes me había atrevido a entrar, sentí una compulsión irresistible de investigar. Empujé la puerta con cuidado y un chirrido agudo resonó en el silencio de la noche. El interior del mausoleo estaba oscuro y húmedo, con un olor a moho y descomposición. Encendí mi linterna y avancé con cautela. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, grabados que parecían contar una historia olvidada. A medida que avanzaba, escuché un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Marco? ¿Marco? La voz era suave, casi hipnótica. Sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero seguí adelante, determinado a descubrir la fuente de los susurros. Llegué a una cámara central, donde había un sarcófago de piedra en el centro. La tapa estaba cubierta de símbolos y grabados, similares a los que había visto en la lápida de Hernán. Sentí una presencia detrás de mí y me giré bruscamente, pero no vi a nadie. ¿Marco? Susurró la voz nuevamente, esta vez más cerca. Con manos temblorosas, coloqué mi linterna sobre el sarcófago y empujé la tapa. Un aire frío y denso escapó del interior, y vi algo que me heló la sangre. Dentro del sarcófago había un antiguo grimorio, un libro de hechizos encuadernado en cuero oscuro. Las páginas estaban llenas de símbolos y palabras en un idioma que no reconocía. Mientras observaba el grimorio, la voz se hizo más fuerte y clara. Marco, has encontrado mi libro. Ahora, debes liberarme. Sentí una presencia opresiva a mi alrededor, como si las sombras mismas estuvieran vivas. Intenté retroceder, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. De repente, una figura espectral emergió del sarcófago. Era una mujer alta y elegante, con una belleza etérea y ojos que brillaban con una luz sobrenatural. Soy Isadora, la guardiana de este cementerio, dijo la figura con voz melódica. Fui traicionada y sellada aquí por aquellos que tenían mi poder. Necesito tu ayuda para liberar mi alma. Sentí una mezcla de miedo y compasión. Sabía que debía ayudar a Isadora, pero también sabía que su poder podría ser peligroso. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, intentando mantener la calma. Debes completar el ritual que nunca terminé, respondió Isadora. Encuentra los ingredientes que faltan y recita las palabras que están en el grimorio. Solo entonces mi espíritu podrá descansar en paz. Pasé los siguientes días buscando los ingredientes necesarios para el ritual, hierbas raras, piedras preciosas y un antiguo artefacto que había sido enterrado en una sección olvidada del cementerio. Cada noche, el cementerio se volvía más inquietante, y sentía que las sombras me observaban con una creciente impaciencia. Finalmente, con todos los ingredientes reunidos, regresé al mausoleo. Colocando los objetos alrededor del sarcófago, abrí el grimorio y comencé a recitar las palabras del ritual. El aire se llenó de una energía eléctrica, y la figura de Isadora apareció una vez más, observándome con sus ojos brillantes. A medida que recitaba las palabras, sentí una fuerza oscura que intentaba resistirse. Las sombras parecían retorcerse y susurrar, pero continué con determinación. Con cada palabra, la luz del grimorio se hacía más intensa, y la figura de Isadora comenzó a desvanecerse. Gracias, Marco, susurró Isadora con una sonrisa serena. Tu valentía ha liberado mi alma. El cementerio de Santa Marta finalmente puede encontrar la paz. Con esas palabras, su figura se desvaneció por completo y el mausoleo quedó en silencio. Aunque el ritual había sido un éxito, sabía que mi trabajo como vigilante nocturno nunca terminaría. El cementerio aún guardaba secretos y misterios por descubrir, y siempre habría nuevas sombras acechando en la oscuridad. Cada noche, continúo recorriendo los senderos del cementerio, enfrentando lo desconocido y protegiendo a los vivos y a los muertos. Porque en este mundo, el verdadero terror nunca desaparece del todo, y siempre habrá almas que buscan justicia y paz en medio de las sombras. Yo, Marco, seguiré cumpliendo con mi deber, enfrentando los horrores que acechan en la noche, y recordando que la valentía y la determinación pueden iluminar incluso los rincones más oscuros del mundo. Continúa y añade un final inesperado y terrorífico. A medida que las noches pasaban y el cementerio parecía haber encontrado su paz, una inquietud persistente seguía atormentándome. Sentía que aún había algo más, algo oscuro y siniestro que no habíamos descubierto. Pero cada ronda que hacía, el cementerio parecía calmo, casi demasiado tranquilo. Una noche especialmente oscura,
mientras recorría los senderos, noté una luz parpadeante a lo lejos, cerca de la tumba de Isadora. No había visto esa luz antes, y mi instinto me decía que debía investigar. Con la linterna en mano y el medallón de Isabella colgado en mi cuello, me adentré en la penumbra, siguiendo el parpadeo intermitente. Al llegar a la tumba, vi una figura encapuchada, arrodillada junto a la lápida de Isadora. Estaba susurrando palabras en un idioma antiguo y trazando símbolos en la tierra. Sentí un escalofrío recorrerme, pero decidí enfrentar a la figura. ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí?, pregunté con voz firme. La figura se levantó lentamente y se giró hacia mí, revelando un rostro oculto en sombras. Marco, finalmente has llegado, dijo con una voz que resonaba con una autoridad aterradora. He estado esperando este momento. Antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó una mano y un viento helado me envolvió, inmovilizándome. La linterna cayó de mis manos y la luz se apagó, sumiéndonos en la oscuridad total. Sentí una presencia opresiva, como si el mismo cementerio estuviera vivo y observándome. Soy el verdadero guardián de este lugar, continuó la figura. Isadora y los demás solo eran peones en mi juego. Ahora, es tu turno de unirte a ellos. Con todas mis fuerzas, intenté moverme, pero la figura comenzó a recitar un hechizo oscuro, y sentí que mi cuerpo se volvía cada vez más pesado. Las sombras parecían cerrarse a mi alrededor, y la voz de la figura se mezclaba con susurros y risas macabras. De repente, el medallón de Isabella brilló con una intensidad cegadora, creando un escudo de luz a mi alrededor. La figura se detuvo y retrocedió, gritando en agonía. Aproveché la oportunidad y me liberé del viento helado, levantando el medallón con una mano temblorosa. No puedes derrotarme, rugió la figura, levantando ambas manos y convocando un ejército de sombras que se arremolinaban a su alrededor. Sentí el pánico apoderarse de mí, pero sabía que no podía rendirme. Con el medallón brillando con una luz intensa, recité las oraciones protectoras que don Gregorio me había enseñado. La luz se expandió, creando un círculo de protección a mi alrededor. Las sombras se retorcieron y gritaron, pero no pudieron penetrar la barrera de luz. En un último esfuerzo desesperado, la figura lanzó un hechizo oscuro, y sentí una fuerza abrumadora que intentaba aplastar mi voluntad. El medallón tembló en mi mano, pero la luz no se desvaneció. Con un grito de desafío, levanté el medallón y recité las palabras finales del ritual. La luz del medallón se intensificó, y la figura gritó en agonía, desvaneciéndose en un estallido de energía oscura. Las sombras se disiparon, y el cementerio quedó en silencio una vez más. Sentí una paz profunda, pero también una inquietud persistente. Sabía que había derrotado a una entidad poderosa, pero también sabía que el verdadero terror nunca desaparece del todo. Siempre habría fuerzas oscuras acechando en las sombras, esperando su oportunidad para regresar. Mientras me dirigía de regreso a la entrada del cementerio, vi una figura familiar esperándome. Era Isabella, su rostro sereno y agradecido. Has hecho bien, Marco, dijo con voz suave. Pero recuerda, siempre habrá nuevos desafíos que enfrentar. Asentí, con una mezcla de gratitud y determinación, continué mi ronda nocturna. Sabía que mi trabajo como vigilante nunca terminaría, pero también sabía que siempre estaría preparado para enfrentar lo desconocido. Esa noche, mientras caminaba entre las tumbas, sentí una presencia diferente, algo que no había sentido antes. Me giré y vi una sombra oscura que se deslizaba entre las lápidas. Mi corazón latió con fuerza, pero cuando intenté acercarme, la sombra se desvaneció en la penumbra. El cementerio de Santa Marta siempre sería un lugar de misterio y peligro, un lugar donde el verdadero terror acecha en las sombras. Pero yo, Marco, seguiré cumpliendo con mi deber, enfrentando los horrores que la noche trae consigo. Porque en este mundo, el verdadero terror nunca desaparece del todo, y siempre habrá almas que buscan justicia y paz en medio de las sombras. Y así, con cada noche que pasa, continúo mi vigilia, sabiendo que aunque la luz puede vencer a la oscuridad, siempre habrá un nuevo horror esperando para surgir. El cementerio de Santa Marta es mi hogar, y yo soy su guardián, protegiéndolo de las sombras que acechan en la noche.